Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Todo el honor, la alabanza le pertenece solo a Él y es de alguna manera nuestra forma de expresar agradecimiento y amor. Le adoramos porque le amamos, le adoramos porque le servimos. Él es digno, Él es soberano. Él es digno de supremas alabanzas, dice su palabra. Grande es Jehová y digno de suprema adoración. Todo nuestro agradecimiento, nuestra adoración le pertenece. Solo Él es Dios. No hay Dios fuera de Él. Él es el único y sabio, todopoderoso Rey. Por eso nuestra adoración, nuestra gratitud infinita al que nos amó y nos salvó, dice Pablo, al que entregó su vida, al que todo lo dio por nosotros, a ti, Señor, el que nos sacó de toda mala manera de vivir para llevarnos a vivir conforme a la grandeza de su gran nombre, conforme a su reino. Gracias, Rey eterno. Te bendecimos hoy, Señor. Gracias por todo. Tu bondad supera todos los límites. No tiene fin, Señor. Gracias por ser bueno. En esta hora, Señor, guíanos, enséñanos, háblanos, dirígenos. Háblanos por tu Espíritu y que podamos, Señor, ser guiados y llevados a una adoración plena por tu Espíritu, a la adoración en espíritu y en verdad, en la revelación de tu gran nombre, bajo la dirección del Espíritu de la profecía. Gracias, Rey eterno. Tu nombre es soberano, tu nombre es extraordinario. A ti la gloria para siempre, mi Rey amado. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Jueves 6 de enero del 2022. Entramos en nuestro día número 6 de este tiempo de adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos. Nadie como Él. Definitivamente nadie como nuestro Elohim. Bendito sea su nombre para siempre. Hoy continuamos con nuestra lectura en el análisis de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a estudiar los primeros 7 capítulos, que tiene por temática la insensatez de hacer votos a la ligera. Y dice así el verso 1. Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios como cualquier falto de entendimiento, que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Dice, ten cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Esta expresión quiere decir, tienes que tener un análisis de tu propia vida. ¿Cómo estás delante de Dios? Porque Dios está en los cielos y Él es más alto, Él es santo. El lugar donde Él está, su Shamayim, que es la dimensión de gloria y que Él se mueve en toda la creación, es santo. Sus dimensiones son santas porque Él es santo. Así como cuando Moisés tuvo ese encuentro poderoso con el Señor en aquella zarza que ardía y que no se consumía. Y allí Moisés conoció al Señor. Lo primero que le dijo al Señor es, detente. El lugar que pisas es santo y por lo tanto saca tus sandalias. Y las sandalias eran las egipcias. Saca cualquier cosa que sea de lo natural de este mundo. Tienes que sacar, en otras palabras, está diciendo el Señor, tienes que sacar cualquier cosa que pueda impedir que tu relación o tu adoración o tu ofrenda que presentes al Señor sea sin estorbo y limpia. Ese es el sentido. Por eso dice, mejor es obedecer a Dios. O sea que más alta es la obediencia que cualquier sacrificio. Ya el Señor lo dijo a través del profeta Samuel. Mejor es la obediencia
que multitud de sacrificios. Porque hay mucha gente que puede ofrecer muchas cosas, pero si no presenta y ofrece su vida en servicio al Señor, prácticamente lo que pueda presentar no tiene el verdadero valor. Porque el Señor siempre mirará el corazón de los hombres. El Señor siempre verá qué hay en ti, qué hay en las personas, qué hay escondido en el corazón del ser humano. Y siempre el Señor estará fijando sus ojos en las más íntimas intenciones, en las más secretas intenciones del ser humano. En otras palabras, si te vas a acercar a Dios, lo mejor es acercarse reconociendo que Él es Señor y que necesitamos ser perdonados, que necesitamos a Jesucristo, el Rey de los Reyes, para poder tener acceso, entrada a la presencia del Dios viviente, porque Él es el Padre. Yahshua es el Padre. Yahshua es el Padre, el Hijo y la manifestación misma del viviente. Él le dijo a sus discípulos: el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Porque Él es el mismo, porque su naturaleza es la misma, porque su eternidad es la misma, porque su poder es la misma, porque su amor es el mismo. O sea, todo lo que es Yahshua también lo manifiesta el Padre. Por eso es que es el Dios uno, la unicidad perfecta del Padre, unidos en un solo ser, en un solo espíritu, en una misma identidad, en un mismo propósito, en una misma línea existencial, eterna, por supuesto, porque Él es Dios. Así que cuando vayamos a la presencia de Dios, hagámoslo con entendimiento, con prudencia, con sabiduría, y reconozcamos siempre que Él es el Señor. No podemos venir de una manera arbitraria o altiva, o con mucha carga, o con situaciones internas de pecado, de maldad, y pretender delante de Dios hacernos pasar como que si estuviéramos bien. Necesitamos analizar nuestra vida, necesitamos entrar en la obediencia, porque eso es lo que dice la palabra. Mejor es obedecer a Dios que ofrecer los sacrificios, como cualquier falto de entendimiento. O sea, cualquiera lo podría hacer. Si el asunto fuera por sacrificios, cualquiera lo pudiera hacer. El asunto es que ya el sacrificio supremo lo hizo Jesucristo, el Rey de los Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, como dice Hebreos capítulo 10, ya no queda más ofrenda por los sacrificios. Ya no necesitas matar corderos, ya no necesitas hacer un montón de cosas, rituales religiosos. Ya no necesitas hacer eso, porque ya Yahshua HaMashiach hizo todo eso por nosotros, el Cordero Santo inmolado. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es rendirnos a Él en obediencia, en fidelidad, buscar su rostro, buscar su presencia. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Dice el verso 2: ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra, así que sé breve. Porque, como dice el dicho, los malos sueños llegan con las muchas preocupaciones y los tontos con las muchas palabras. Extraordinario. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, porque si alguien se compromete con el Señor, tiene que cumplirlo. Si tú haces un voto, un pacto con el Señor, tienes que cumplirlo. No puedes burlarte del Señor. Es más, al Señor nadie lo puede engañar, porque Él es el que está en los cielos, como está escrito. Él es el Señor, Él es el omnipotente, el omnisciente. Él lo conoce todo. Él conoce cuál es la intención del ser humano, lo que hay en el corazón. ¿Quiénes realmente tienen en su corazón sinceridad y quiénes falsedad? El Señor conoce lo más íntimo del ser, lo más profundo. Por lo tanto, nadie puede engañar al ojo del Señor. Por eso dice: si alguien hace alguna promesa a Dios, no tarde en cumplirla. Mejor es, dice otras versiones, no prometer que prometer y no cumplir. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir.
Muchas veces los sentimientos y las emociones de la gente pueden llevar a la gente a comprometerse con algo que después le cueste quizás entregar o dar. Imagínese el hecho cuando Yahshua HaMashiach habla a un joven rico y le pregunta algunas cosas, y de entre esas cosas que le pregunta es si ha cumplido la ley, y el joven rico dice que sí. Pero dice, una cosa te falta. ¿Cómo es eso que si ya cumplió la ley, algo le falta? ¿Sí se da cuenta el sentido de las palabras? Si él cumple todos los mandamientos, como está escrito en la ley de Moisés, ¿cómo es que algo le falta? Si ya cumplió todos los mandamientos, por decir los 10 mandamientos, ya los cumplió. Pero ¿por qué le falta algo entonces? Porque es claro que Yahshua HaMashiach, como conoce el corazón de los seres humanos, sabía que en el corazón de este joven había amor todavía al dinero, y él estaba ligado a ese principio o a ese estado. Por eso le dice, una sola cosa te falta: ve y entrega tus recursos, tu dinero a los pobres. No se trata de que Jesucristo quería dejarlo en la bancarrota. Solo estaba probando su corazón, porque el Señor lo prueba todo. ¿El Señor acaso quería matar a Isaac? No, solo probaba el corazón de Abraham. ¿Qué tan fuerte es el amor que realmente Abraham tenía por él? Y el Señor le especifica a Abraham y le dice: por cuanto no me negaste lo que te pedí, juro por mí mismo, por mi propio nombre, que te bendeciré y te bendeciré en gran manera. De tus lomos sacaré reyes, gobernantes, gente poderosa en la tierra. Solo estaba probando el corazón. Jesucristo estaba probando el corazón del rico. Lastimosamente en el corazón del rico había algo, y era avaricia, amor al dinero, idolatría. Y se supone que cumplía los 10 mandamientos. ¿Cuánta gente está que aparentemente sí? Cumple los rituales, cumple según la ordenanza de su religión, cumple sus preceptos, pero en su corazón no están escritos los principios eternos de la vida del Elohim. Una cosa es la ley, que es un tutor según la escritura, temporal hasta que llegue lo perfecto, que es Yahshua HaMashiach. Una cosa es la ley. La ley no puede convertir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que continuamente hacer sacrificios para sustituirse y poder librarse de la muerte. Acá el Señor murió por nosotros y automáticamente todos nosotros somos lavados, limpiados, purificados y establecidos en una relación correcta con el Eterno a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos algún voto a la ligera, algún compromiso con Dios, porque queremos que Dios haga algo, hay gente que se enlaza con sus palabras porque quiere que Dios haga algo y le promete tantas cosas y Dios hace un milagro. Cuando el Eterno hace un milagro, la persona se olvidó de lo que le prometió a Dios. Porque hay gente que en el momento de la angustia promete tantas cosas y después no le cumple el Señor. Eso es insensatez. Eso es dejarse llevar por las emociones, por el sentimiento, por la necesidad, por la urgencia del momento. Eso es hablar sin pensar, como dice el verso 2. No podemos hablar sin pensar, porque Dios está en los cielos, el Eterno es más alto, sus pensamientos son soberanos, nosotros en la tierra. Él es omnipotente, nosotros somos limitados. Él es omnisciente, nosotros no lo sabemos todo. Él es omnipresente, nosotros solo estamos en un lugar a la vez. Es tremendo. El escritor lo que está diciendo es que Dios es soberano y supremo. Y no podemos prometer o hacer falsas promesas. Es más, dentro de la ley se establece como principio no jurar en vano. No dice no prometer o jurar. Dice no hacerlo y no cumplirlo. O sea, hacerlo en vano. Ese es el real pecado o la real falla. Entonces el Señor dice,
Es bueno prometer, es bueno comprometerse con el Señor. Todo lo que nosotros le podamos dar al Señor o presentar al Señor como una ofrenda, ya sea de pacto, de paz, un diezmo, una primicia. Todo eso el Señor lo recompensa al 100%, cuando nuestra intención es correcta, cuando en nuestro corazón hay la disposición de expresarle amor y lo que hacemos es porque lo amamos. Entonces lo que hacemos nosotros es expresarle nuestro amor, nuestra gratitud de diversas maneras. Una de ellas es presentando nuestros compromisos, nuestros pactos, nuestras ofrendas, diezmos, primicias, delante del eterno Dios. Dice el verso 3: los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Eso es una comparación. Así como los malos sueños llegan cuando alguien se preocupa. ¿Por qué? Porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Lo que el hombre teme, eso es lo que recibirá. Si hay un temor, si hay alguna situación negativa en el corazón, preocupación, afán, pues lastimosamente entre más se afane, más atraerá aquella situación que quiere evadir o que quiere evitar. Con el Señor las cosas a veces suelen ser como medio paradójicas, ¿no? Porque el Señor mira las cosas desde su omnipotencia, nosotros la miramos desde nuestras limitaciones. Y miramos más nuestras limitaciones que el poder sobrenatural del Señor. El Señor desea que aprendamos a mirar su todopoder, su omnipotencia, y no preocuparnos por nuestras limitaciones. Pues Él es el Dios, Él es el Señor, y nosotros entregamos nuestra vida, nos rendimos a Él, pues Él va a hacer. Y Él lo va a hacer por su amor, su fidelidad, por su justicia, porque Él lo ha prometido. Y Él sí cumple lo que promete, no como los hombres que muchas veces fallan al prometerle algo. ¿Cuánta gente le promete seguirlo? Señor, si tú haces un milagro con mi hijo, yo te sigo, y se olvidaron. Señor, si tú haces un milagro en mi esposa, te sirvo, y se olvidaron. Señor, si tú salvas a mi esposo, y se olvidaron. O sea, hacen muchas promesas, muchos pactos, muchos compromisos con Dios. Le prometen de todo al Señor cuando quieren un milagro de Dios, y cuando el Señor opera el milagro se olvidaron. Ni siquiera regresan para agradecer. Jesucristo lo dijo cuando sanó a 10 leprosos. Está escrito en los evangelios. Sana a 10 leprosos. Dice: preséntense ante el sacerdote. Y mientras iban a presentarse ante el sacerdote, porque así determinaba la ley del leproso, está en el libro de Levítico, ellos fueron sanados. Y de los 10 solo regresó uno a adorar a Dios y agradecerle a Jesucristo. Cuando este hombre regresa adorando al Señor y dice: Señor, he sido sanado, he sido limpiado, mi piel está limpia, sana, tu poder me ha sanado. Mira a Jesucristo para la derecha, mira para la izquierda, mira para todos los lados, y Jesucristo dice: pero si yo sané a 10, ¿cómo es posible que si yo he sanado a 10 solo aparece uno solo a dar gracias a Dios por la sanidad? Si se da cuenta, sí hay mucha gente que recibe el favor de Dios, pero no es agradecido con el Señor, que busca los beneficios del Señor, pero no quiere servirle, no quiere seguirle. Quiere que Dios haga un milagro en su vida, pero no están dispuestos a entregar su vida al Señor. Quiere que Dios ministre, les provee, les dé, opere sanidades, milagros y liberaciones, pero no están dispuestos a seguir, no están dispuestos a servirlo, no están dispuestos a vivir para Él. Es terrible el asunto. Entonces, de eso se trata este pasaje bíblico. Verso 2, verso 3. El verso 4 dice lo mismo: si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele lo que a Dios le prometes. La persona se convierte en un insensato. Cree que puede engañar a Dios. Cree que puede engañarlo.
Y el Señor es omnipotente, omnisciente, y Él conoce todo y lo sabe todo. Y no se va a olvidar. Si algo le prometiste, el Señor te lo va a demandar. Si algo dijiste, diciéndole, Señor, yo te voy a seguir, pero sana la vida de mi esposa, de mis hijos. Y el Señor hizo el milagro. El Señor va a venir a pedirte cuentas y a decir, prometiste seguirme, ahora quiero que me sigas. Las cosas con el Señor son serias. No es un asunto de emoción, no es un asunto de sentimientos. No es un asunto de estados emocionales. Ay, es que en este momento tengo necesidad. No es un asunto de necesidades. Es un pacto, es un compromiso, una promesa. Y el Señor cumple su palabra. Para el Señor un pacto, del hebreo neder, quiere decir un compromiso inquebrantable. Entonces el Señor no puede quebrantar su palabra porque Él es Dios. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y ese mismo principio desea que los hombres aprendamos para vivir para Él. Si algo yo le prometo al Señor, pues tengo que cumplirlo. Si en algo yo me comprometí y le dije al Señor, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, voy a presentar esto, voy a presentar una ofrenda, voy a presentarlo de allá. Señor, si tú me bendices, yo voy a cumplir con lo que dice tu palabra. Si tú me bendices, yo voy a bendecirte con primicia, con diezmos, con ofrenda. Yo voy a agradecer tu bondad. Y después que son bendecidos, la gente se olvidó. Se olvidó de ser agradecido con el Señor. No es con los hombres, con el Señor es que es agradecido. Tiene que cumplir lo que promete. Por eso dice, si tú le haces una promesa a Dios, verso 4, cúmplela, porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Ahora, muchas veces la gente promete algo y lo cumple, pero lo cumple a destiempo, o sea, fuera del tiempo. Tenía que hacerlo en un determinado momento y no lo hizo, y lo hizo después. Eso tampoco es agradable al Señor. Porque la bendición de Dios muchas veces se da en tiempos kairos. Y eso quiere decir en un momento en que el Señor lo determina, en ese instante, en ese momento. Es el momento oportuno del sello. Es el momento oportuno de sellar y de sembrar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y estar pendientes siempre de estos principios eternos. Si algo le prometes al Señor, pues cúmplelo. Esa es la demanda del rey. Dice el verso 5. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y mire lo que dice el verso 6, el primer párrafo. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. El Señor relaciona la falta de seriedad, el incumplimiento de las promesas como un pecado. Y hay tanta gente que le ha prometido tantas cosas a Dios y no la ha cumplido, entonces aquello se convierte en un pecado. Es como cuando Pablo habla y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. En otras palabras, tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Tú sabes que tienes que ofrecer al Señor y no lo haces. Tú sabes que tienes que estar al día con lo que el Señor ordena y no lo haces. Tú sabes que tienes que presentar tu vida en sacrificio vivo delante del Señor, que es un culto racional, y no lo haces. Sabes que tienes que vivir para el Señor y no lo haces. Entonces, en ese sentido está marcado este principio eterno. Por eso dice la insensatez de hacer votos a la ligera. La gente se enlaza con sus palabras. Entonces tiene que cumplirlas. Si tú hiciste una promesa, cúmplela. Si te comprometiste con algo, cúmplelo. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Aunque te cueste, cúmplelo. Aunque tengas que dejar algunas cosas allí por cumplir lo que le prometiste a Dios, cumple lo que le has prometido al Señor. Y el Señor va a bendecirte, el Señor va a abrir las puertas, el Señor te va a proveer, el Señor te va a multiplicar. Porque la promesa es, si tú guardas el pacto, pones por obra mi palabra, entonces yo guardaré el pacto, te amaré, te bendeciré, te multiplicaré y alejaré de ti toda mala plaga. Esa es la promesa del eterno Dios. El eterno Señor ha prometido guardarnos, bendecirnos, protegernos.
Él mismo reprenderá por nosotros al devorador cuando nosotros apliquemos a nuestro corazón el principio del día. La bendición del Señor nunca dejará nuestras casas, como dice Ezequiel 44:30. Cuando nosotros aprendemos a ofrecer primicias y ofrendas delante del Señor y bendecimos al Señor con nuestros bienes. Al hacerlo, dice el Señor, para que permanezca la bendición sobre tu casa. Glorioso. Fíjese, las primicias hacen que las personas sean bendecidas por Dios de tal manera que sobre su casa. ¿Sabe lo que significa casa? Casa va más allá de familia. Familia representa tu vínculo familiar, el esposo, la esposa, los hijos. Esa es la familia. De los demás son vínculos secundarios familiares, sobrinos, tíos, nietos, y bueno, todos los que vengan de ahí para allá son secundarios. Pero cuando se habla de casa, incluye tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, incluye los que trabajan contigo, el perro, el gato, las gallinas, todo lo que animal que tienes contigo, todo eso incluye la palabra casa, porque casa habla de todo. Así como cuando Cornelio, un hombre correcto, temeroso de Dios, dice la Escritura, Hechos 10, toda la casa de Cornelio, o sea, sus empleados, sus esclavos y todo, estaba reunido ahí escuchando la palabra de Pedro, la palabra de Dios a través de Pedro sería. Y vino de repente la gloria de Dios porque el Señor conocía el corazón de Cornelio. Y el Señor mismo le habló a Pedro y le dijo, no niegues en ir con aquellos que te van a solicitar, porque yo conozco el corazón de Cornelio. Van enviados por mí. Entonces eso es algo extraordinario. Si algo le prometemos a Dios, cumplamos. Seamos responsables con el Señor. No podemos ser sinvergüenzas. No podemos hacernos los sabidos o los astutos con el Señor. Al Señor nadie lo puede engañar. El Eterno no puede ser burlado, dice literalmente las Escrituras. Entonces entendamos estos principios. El Señor desea que nosotros demostremos nuestro amor y agradecimiento a Él a través de una entrega total, incluido nuestro corazón, incluido poner en sus manos nuestros bienes, porque en realidad son de Él, pero nosotros solo somos administradores. Como decía David al final de sus días, creo que es Crónicas 29, Primera de Crónicas 29. Él decía, Señor, de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Señor, nada de lo que te podemos dar es nuestro, es tuyo, porque lo recibimos de ti. Y lo que damos, lo damos, Rey del cielo, en amor y agradecimiento, pero todo es tuyo y te pertenece. Cuando nosotros nos manejamos con ese principio, todo le pertenece al Señor, todo es de Él, y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es rendirnos y simplemente, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está todo, aquí está mi casa, todo es tuyo, Rey del cielo. Cuando ponemos todo en las manos del Elohim, entonces el Elohim dice, yo tengo que bendecir todo lo que llega a mis manos. Así como Yahshua HaMashiach tomó 2 panes, 5 peces allí, los levantó, los bendijo y se multiplicó y se pudo dar de alimento a 4,000 y en otra ocasión a 5,000 personas. Extraordinario. Lo que es puesto en la mano del Señor es lo que se va a multiplicar. Todo lo que es puesto en la mano del Señor, así como el agricultor, primero tiene que depositar la semilla sobre la tierra, para que esa semilla allí en la tierra, con los efectos propios de lo natural, pueda salir una nueva vida, una planta, y esa planta pueda generar muchísimo fruto, o ese árbol pueda generar muchísimos frutos. Si la semilla no cae en tierra y muere, no podrá llevar fruto. Si nosotros no somos correctos delante de Dios, obedientes, y nos manejamos con los principios financieros del reino, diezmos, ofrendas y primicias, si lo hacemos, seremos bendecidos y recompensados por Él, porque Dios ama al que da con alegría, y más que el que da con alegría es el hecho de el que da en obediencia, el que da por amor,
el que da por agradecimiento, el que da porque sabe que el Señor es bueno y que Él lo merece. Es lo justo y lo correcto estar a cuenta con el Eterno en todo lo que refiere a nuestro sacrificio a favor de Él o para Él. El mismo hecho de presentar nuestra vida, nuestro tiempo, el mismo hecho de dedicarle tiempo al Señor. Eso es parte de nuestra ofrenda. Estos 7 días de adoración de cada mes es parte de la ofrenda que como Casa Linaje del Rey el Señor nos pidió desde octubre del 2011. Hoy estamos en enero del 2022. Ya entramos a los 11 años. A los 12 sería ya. Vale, 11 años. En que nos comprometimos como casa ministerial dar estos 7 primeros días al Señor como una primicia de adoración. Y es lo que nos hemos mantenido haciendo durante todo este tiempo hasta hoy, enero 2022. Desde octubre, sería desde el octubre de 2011 hasta ahora. Ya pasamos los 11 años. Es glorioso definitivamente esto y poderoso. Concluye diciendo: no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote: no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Si incumples lo que Dios te ha demandado, entonces tendrás que dar cuentas a Dios por ese acto, por esa situación. No es a los hombres a los que tienes que rendir cuenta en ese sentido, sino al Eterno, porque es el Eterno el que lo demanda, no son los hombres. Hay muchas situaciones que se repiten, la gente equivocadamente hablando, cuando se trata de asuntos financieros más que todo, o cuando se trata de tiempo para servir a Dios. Y hay gente que pone sin fin de excusas, hay gente que no cumple como corresponde con sus, digamos, ofrendas y primicias. Hay gente que cree de una manera diferente y piensa que no se debe diezmar. Pero la palabra del Señor nos dice que ese es un acto de relación personal con el Eterno. Y no tiene nada que ver con la ley. Lo dijo Jacob: Señor, te bendeciré. El 10% separaré para ti. Y lo dijo Isaac, lo dijo Abraham. Abraham entregó a Melquisedec el 10% de el botín que había obtenido de la guerra contra un ejército enemigo. Entonces, de alguna manera, esto es un asunto de compromiso con Dios, no es un compromiso con los hombres, no es un compromiso con el pastor. Es más, cuando usted lee Hebreos capítulo 7, dice allí: si bien es cierto, hombres mortales son los que reciben o receptan, porque a ellos se les ha sido entregado el sacerdocio y ellos son los ministros de la casa, obviamente tienen que administrar los recursos que ingresan. Pero cuando alguien cumple con el Señor y ofrenda y da primicias presentándola al Señor, entonces dice el Señor: uno en el cielo, en el Shamayim, que Yahshua HaMashiach también lo recibe. O sea, si tú honras a Dios, Yahshua HaMashiach ve esa honra. Son principios eternos. La gente todavía a veces no lo entiende, pero tenemos que nosotros ser gente sabia y entendida. Cumplir con el Señor, entregarlo. Cumplir nuestra promesa, cumplir el pacto y el acuerdo. Si usted lee Deuteronomio 26, ahí va a encontrar todo el capítulo, especialmente los versículos 16, 17, los versículos finales, cuando el Señor le dice: bueno, tú has cumplido tu pacto, entonces yo cumpliré mi pacto y te bendeciré, te ensancharé, te daré un pueblo grande, famoso, gloria y fama estará sobre ti, un pueblo reconocido, porque es un pueblo bendito.
Israel es un pueblo bendito, es un pueblo reconocido hoy entre las naciones de la tierra, porque son los que más han ganado galardones de premio Nobel, son los que más han ganado o han expandido en el mundo entero ciencia, tecnología, medicina, arte, bueno, de todo. Ciencia, tecnología, todo, absolutamente todo, porque el Señor lo ha estado bendiciendo a Israel. Y todo aquel que tiene una relación personal con el Señor debe ser obediente al Rey. Es mejor obedecer, dice el verso 1, que ofrecer sacrificios, o sea, prometer cosas que no vamos a cumplir. Mejor es obedecer a Dios. Mejor es ser fiel a Dios. Mejor es cumplir lo que le prometemos. Oh, yo voy a ir a la iglesia si el Señor me hace el milagro. Oh, yo voy a ir a la iglesia si el Señor hace el milagro. Señor, salva la vida de mi esposa. Si tú la salvas, yo voy a seguirte, Señor. No vale a la iglesia, peor servirle. Entonces, de alguna manera ha querido jugar con el Señor. Tarde que temprano el Señor demandará eso. Hice el milagro y tú prometiste servirme. Pues ahora hay que hacerlo. Amarás a tu Dios y lo adorarás, es el deseo del Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios servirás. Son las dos grandes encomiendas. La adoración tiene que ver con tu relación con Él y tu estilo de vida, tu comportamiento, tu obediencia, el guardar sus palabras, preceptos. El servirle quiere decir que presentas tu vida, tu ser y todo lo que el Señor te da para que sea puesto al servicio de Él y puedas con todo lo que el Señor te ha dado, como dice Proverbios 3:9, honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es glorioso, poderoso esto. Termina diciendo, no debes dejar que tus sueños, no debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios, o sea, ten temor de Dios. Muestra respeto. Hay gente que no respeta, hay gente que es malcriada y grosera con Dios y suelta a veces palabras a la ligera. Respeta al Señor. El Señor está en los cielos. Él es el Rey de los Reyes, está en su trono, en el primer cielo, en el Shamayim, en sus dimensiones de gloria. Nosotros estamos en la tierra. ¿Seremos más fuertes que el Señor o al provocarlo a ira? Mejor es rendirse ante el Señor, adorar y servirle, que rebelarse contra Él. Así que nosotros, casa linaje del Rey, mejor se rinde ante el Señor. Entramos en obediencia a Él y lo adoramos como Él se merece, en espíritu y en verdad, agradeciéndole por su fiel amor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como una ofrenda de paz y de amor. Y la Lashelen, como está escrito, la ofrenda que bendice, que prospera, la ofrenda que se da porque se ama. Y nosotros te amamos. Y por eso te adoramos, bendecimos, engrandecemos tu gran nombre, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y te amamos. Adoremos al Señor con todo nuestro ser en este día número 6, porque Él es el Señor.